Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje, Machine Learning en ABA. Felipe José Tinoco Zapata. Machine Learning o aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial. El objetivo principal de la Machine Learning es dotar a los ordenadores de la capacidad de aprender sin necesidad de ser programados. Hay que tener bien claro que la inteligencia artificial es un concepto que engloba el aprendizaje automático o de máquinas, que es conocido como Machine Learning, por lo que una primera aproximación a ambos términos sitúa ya en un contexto de subordinación que en modo alguno implica inferioridad. Estamos hablando de la inteligencia artificial por encima del Machine Learning. El Machine Learning trata de convertir las máquinas en dispositivos más inteligentes para interactuar mejor con nosotros. El aprendizaje o autoaprendizaje, que es el Machine Learning, logra aprendizaje de los ordenadores a partir de los datos que se le introducen, así como de la ejecución de algoritmos. En concreto, comparte con otras ramas de la inteligencia artificial el uso de algoritmos, pero con un enfoque en los datos orientado a educar a la máquina para fomentar su autonomía. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y Machine Learning? La inteligencia artificial es el concepto más amplio en donde las máquinas son capaces de llevar a cabo las tareas de una manera considerada inteligente, mientras que el Machine Learning es una aplicación de la actual inteligencia artificial basada en la idea de que deberíamos ser capaces realmente de dar a las máquinas acceso a los datos y dejarles aprender por sí mismas, es decir, creando algoritmos que hacen a las máquinas más inteligentes. En resumen, el activador de la inteligencia artificial es el aprendizaje automático. La inteligencia artificial en el aula por un aprendizaje significativo. La inteligencia artificial se puede definir como aquella área de la informática referida al diseño de maquinaria capaz de simular algunas de las conductas consideradas inteligentes e inherentes a los seres humanos. La utilización de la inteligencia artificial en el aula antes de la aparición de las tecnologías de la información y las comunicaciones ubicua a través de dispositivos móviles, se dio especialmente a partir de los llamados sistemas expertos. Los caminos que recorrió la inteligencia artificial para llegar a la educación o al aula. Tenemos tres puntos muy importantes que son los micromundos computacionales, después apareció la tutoría inteligente, llegando a la robótica. ¿Qué son los micromundos? Se definen en algunos espacios teóricos como un entorno de programación consistente y por lo tanto capaz de ofrecer la exploración de una serie de conocimientos, ya sean matemáticos o referente a la alfabetización. Cuenta en su haber con programas como el célebre lenguaje de programación Logo. ¿Qué es la tutoría inteligente? Se habla de un sistema institucional que permite una formación adaptada y por tanto más individualizada a las necesidades y perfiles del alumnado, a partir del módulo de contenido que posee el conocimiento a transmitir al alumno, el del alumno que indica sobre cómo está produciendo ese aprendizaje y el docente que especifica cuándo debe plantearse un determinado material al alumnado y una interfaz que permite la indispensable comunicación entre alumno y programa. Y también tenemos la robótica, que es una técnica de la inteligencia artificial encargada de construir aparatos para realizar actividades físicas similares a las ejecutadas por seres vivos. Estos tres puntos, los micromundos y la tutoría inteligente, llegando a la robótica, es el camino que ha tenido que seguir la inteligencia artificial para poder llegar a los ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Cuál es el aporte de la inteligencia artificial a los ambientes virtuales de aprendizaje o cuál es el camino, la relación que podría existir entre la inteligencia artificial y estos ambientes? Hay dos cosas muy claras que se pueden encontrar teniendo presente que la inteligencia artificial es el mayor y lo que son los machine learning, los aprendizajes automáticos están contenidos dentro de la inteligencia artificial. Tenemos dos cosas muy importantes que es que si la implementación es correcta, hay una mayor eficiencia en la educación, dado a que la naturaleza de la inteligencia artificial permite un mejor y mayor seguimiento de las necesidades del alumno. Y para el alumno como tal, debido a su carácter iterativo,
implica una mayor motivación del alumnado respecto a la materia impartida, lo que también revaloriza el rol del maestro como gestor de contenidos y generador del aprendizaje significativo de los aprendices. La inteligencia artificial en el aula. Hay 4 cosas que queremos resaltar de cómo permite la inteligencia artificial mejorar las aulas o los ambientes virtuales de aprendizaje. La primera es que apoya al docente y facilita ciertas tareas automáticas como las administrativas, la evaluación de trabajos o la corrección de exámenes típicos. La creación de chatbots es algo muy importante. Son programas informáticos que son capaces de mantener una conversación de forma autónoma a través de una aplicación web. Otro punto importante es que permite crear recursos educativos adaptados a las necesidades de cada estudiante y de esta manera, y después de un progreso por diferentes pruebas de actividades, el propio sistema analiza la respuesta y crea un paradigma de personalización a medida de cada uno, o sea, a la medida de cada uno de los estudiantes. Y la más importante, permite medir, comparar y analizar el progreso académico de cada estudiante de una manera personalizada. La inteligencia artificial en el aula y los ambientes virtuales de aprendizaje. Podemos ver la gráfica, una flecha hacia arriba con un estudiante con una bandera alcanzando la meta. Y esto es porque al usar la inteligencia artificial en los ambientes virtuales de aprendizaje, estamos permitiendo el desarrollo de recursos educativos adaptados a las necesidades de cada estudiante. Es decir, que el estudiante de esta manera y después de un progreso por diferentes pruebas y actividades, el propio sistema analiza la respuesta y crea un paradigma de personalización a medida de cada uno, logrando alcanzar los objetivos propuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos desarrollar un ambiente virtual donde el estudiante y el sistema pueden estar aprendiendo juntos. El sistema aprende del estudiante y el estudiante aprende del sistema para lograr un objetivo, y es un ambiente virtual de aprendizaje que garantice los objetivos propuestos en el plano educativo. Como conclusión, al evaluar lo que es la inteligencia artificial y los machine learning en los ambientes virtuales de aprendizaje, destacando diferencias y similitudes, podemos llegar a 2 cosas. La primera es hacer una comparación y hacemos una gráfica donde podemos ver que la inteligencia artificial abarca el machine learning y también como otro subcomponente el deep learning. Entonces, inteligencia artificial se define como la capacidad de aprender y razonar como humanos, mientras que el machine learning es un algoritmo con la habilidad de aprender sin ser explícitamente programado, y el deep learning es un conjunto de aprendizaje automático en el que las redes neuronales artificiales adaptan un aprendizaje de una gran cantidad de datos, o sea, en la medida que se le van suministrando datos, el deep learning va aprendiendo de esos datos. La gráfica es muy sencilla y claramente nos muestra el concepto de por qué no podríamos hacer unos comparativos entre inteligencia artificial y machine learning, teniendo como punto de partida que machine learning es un contenido de la inteligencia artificial. Conclusión, la inteligencia artificial es un concepto más amplio y abarcador que el machine learning. Cuando una máquina lleva a cabo tareas de manera inteligente, imitando funciones cognitivas de los humanos, se considera inteligencia artificial. El machine learning o aprendizaje automático es en cambio un subconjunto de la disciplina de la inteligencia artificial y se define como la capacidad que tienen las máquinas de recibir un conjunto de datos y aprender por sí misma, cambiando y ajustando los algoritmos a medida que procesan información y conocen el entorno. Básicamente podemos decir de que los ambientes virtuales de aprendizaje son un subconjunto de lo que es la inteligencia artificial. No podemos entonces, como conclusión, hacer unas comparaciones entre lo bueno y lo malo de cada uno, teniendo en cuenta que está contenido el uno en el otro. Con esto damos por terminada esta presentación. Esperamos que haya quedado claro los conceptos, unos conceptos sencillos, precisos y que establecen el paradigma de la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning. Muchas gracias.